Hola jóvenes estudiantes de toda Honduras, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje. Espero que estén muy bien, tomando las medidas de limpieza e higiene para cuidar de tu salud y la de tu familia. Y por supuesto, quedándote en casa. Soy Noel Padilla, docente del área de Ciencias Naturales. Estamos en la clase de Biología 1. En esta ocasión aprovecharé para compartir un tema muy interesante, como lo es teoría celular. Les invito a estar muy atentos y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo. El objetivo que tenemos hoy, ¿cuál es? Analizar los postulados de la teoría celular, partiendo de hechos históricos. Como ustedes pueden observar en las imágenes, tenemos un árbol, un jaguar, peces, loro, y también tenemos una esponja. ¿Qué podemos observar de acuerdo a ello? Miremos. Si ustedes se dan cuenta, todas las imágenes representan vida. Ahora les pregunto, ¿de qué están formadas las plantas y animales de las imágenes? Sí, están formadas por células. Pero ¿cuáles son las partes comunes que tiene la célula? Vamos a ver, repitan conmigo. Membrana, citoplasma y núcleo. Membrana, citoplasma y núcleo. ¿En cuáles de estas imágenes nosotros podemos reconocer que hay células? En todas las imágenes hay células. Ahora, ¿qué es una célula? ¿Se acuerdan ustedes lo que estudiamos antes? La célula es la unidad fundamental y estructural de todo ser vivo. ¿A través de qué podemos visualizar nosotros las células de un organismo? A través del microscopio, claro que sí. Pero para profundizar en el tema, vamos a estudiar un poco de historia, para que ustedes se den cuenta de cómo está estructurado el tema de hoy, que se llama teoría celular. La teoría celular constituye uno de los principios básicos de la biología, cuyo crédito pertenece a los grandes científicos alemanes Theodor Schwann y Matthias Schleiden, también en acompañamiento con Rudolf Virchow, aunque por supuesto no hubiese sido posible sin las previas investigaciones del gran Robert Hooke. ¿Qué te parece si repasamos algunos de esos conceptos básicos y aprovechamos para recordar los postulados de la teoría celular? Veamos entonces, ¿qué acontecimientos dieron origen a la teoría celular? En el siglo XVII, más precisamente en el año 1665, el científico inglés Robert Hooke fue quien descubrió y describió la existencia de lo que damos nosotros o llamamos células. El señor Hooke dio cuenta de que la estructura básica de la vida, mientras examinaba pequeñas y delgadas rodajas de corcho y material vegetal en su microscopio, ya que él fue uno de los primeros en diseñar uno de estos artefactos. Sin darse cuenta, Hooke descubrió la unidad estructural básica y esencial de todos los organismos, la base de toda materia viva. Aunque no intuyó que aquellas celdas eran unidad funcional de todos los seres vivos, la denominación de célula ha permanecido para nombrar a lo que había dentro de las camaritas, y luego se aplicó también para descubrimientos en los animales. Como podemos observar nosotros en esta imagen, fue un dibujo hecho por Robert Hooke. Representa las láminas de corcho vistas en el microscopio, a cada una de las estructuras huecas que forman el entramado a modo de panal de abeja. Le llamó celdillas o células. Este descubrimiento fue en 1664. Ahora, también Anton van Leeuwenhoek construyó en la misma época, en el año 1670, microscopios simples con una sola lente, pero con una perfección que le permitió alcanzar los 270 aumentos, más de lo que los microscopios compuestos ofrecían en aquella época.
Puede ser considerado como el padre de la microbiología, puesto que fue el primero en publicar observaciones de bacterias y protistas, organismos eucariotas unicelulares. Observó gotas de agua, sangre, esperma, glóbulos rojos, etc. Llegó a pensar que todos los animales estaban formados por glóbulos, pero no alcanzó a asociarlos con las celdas de las plantas. Incluso cuando se consiguieron estudiar tejidos animales con más detalle, tuvo que pasar tiempo antes de que se hiciera la asociación entre animúnculos que había descrito a Leeuwenhoek y las estructuras de los tejidos animales. En 1831, Robert Brown describió el núcleo. Esto es controvertido, puesto que en una carta a Anton van Leeuwenhoek y a Robert Hooke en 1682, describe una estructura en el interior de los glóbulos rojos de la sangre de un pez, que no podía ser otra cosa más que un núcleo, aunque no le llamó de ninguna manera. Además, en 1802, Bauer describió una estructura celular que no podía ser otra cosa sino un núcleo. En 1832, Dumortier describe la división binaria de las células de las plantas, detalla la aparición de la pared entre las nuevas células y propone que ese es el mecanismo de proliferación de las células. En 1835, Warner describe el nucleolo. En 1837, Puringe, en Chequia, uno de los mejores histólogos de su época, propuso las ideas básicas de la teoría celular y ya dijo no solo que los tejidos animales estaban formados por células, sino que también los tejidos animales eran básicamente análogos a los tejidos vegetales. En 1838, Matthias de Schleiden, botánico alemán, formaliza el primer axioma de la teoría celular para las plantas. No estudió tejidos animales, es decir, todas las plantas están formadas por unidades llamadas células. Theodor Schwann, fisiólogo alemán, hizo extensivo este concepto a los animales y por extensión a todos los seres vivos de la publicación. Fue más allá, diciendo que tanto células animales como células vegetales estaban gobernadas por los mismos principios. En 1879, Fleming describe la separación de cromosomas e introduce el término de mitosis. En 1899, Overton propone una naturaleza lipídica para la interfaz entre el protoplasma y el medio externo. Sugirió la existencia de una fina capa de lípidos rodeando el protoplasma. En 1932, aparece el microscopio electrónico, con el que se pudieron estudiar estructuras internas de la célula que eran de orden de nanómetros, es decir, de 10.3 micras. Un hecho que quedó resuelto con el microscopio electrónico es la existencia de la membrana plasmática. Rodeando a la célula era la primera vez que se podía observar, pero también esa membrana formando parte de estructuras internas. El interior de la célula eucariota se mostró complejo y rico en compartimentos. Hacia 1960 ya se habían explorado la célula a nivel ultraestructural. Como nosotros podemos observar en la imagen, esta es una imagen tomada de un microscopio electrónico de transmisión. Se puede ver que la capacidad de estas imágenes de izquierda a derecha eran extraordinarias. Las líneas negras de la imagen de la derecha corresponden a las membranas celulares. Se necesitaron cientos de años e investigaciones de numerosos hombres de ciencia para poder alcanzar una conclusión concisa, pero luego de 2 siglos enteros, gracias al desarrollo tecnológico y a los diversos avances en los estudios de materia, los primeros postulados de la teoría celular fueron surgiendo tras una cuantiosa investigación desarrollada por los científicos alemanes Matthias Jacob y Theodor Schwann. Se logró crear una lista de principios o postulados que describen el mundo celular. En la actualidad, en pleno siglo XX, disfrutamos de grandes avances técnicos, pero veamos cronológicamente los sucesos. A principios del siglo se tenían microscopios óptimos y técnicas de Tincomb, pero muy desarrolladas que propiciaron un gran desarrollo de la citología. Personajes importantes de esta época son Hugo Bries, Santiago Ramón y Cajal.
Hugo Bries descubrió cómo las células transmiten sus caracteres a la descendencia. Él cree que el único, pero Mendel ya lo había propuesto en el siglo pasado. Y entonces se dedica a unificar lo que él había descubierto con las leyes de Mendel, dando lugar a la citogenética. Así tenemos que la célula es la unidad estructural, funcional y genética. Esto es la teoría celular al 95%. En el caso del cerebro, pensaban que no habían células, sino una masa protoplasmática continua debido a que estaba formado como una red, cosa que no casaba con la religión, que pensaba el alma con el cerebro. Pero con Santiago, Ramón y Cajal se vio que el sistema nervioso estaba formado por un tejido de células. La demostración le valió el Premio Nobel de Medicina en 1906. Así dijo que no había excepciones a la teoría celular. La imagen que tenemos a continuación muestra lo que nosotros hemos relatado. Esta es la historia de la teoría celular a partir del siglo XVII y llegando hasta el siglo XX. En el año 1838, Schleiden indicó que todo el material vegetal se compone por células. Poco tiempo después, y más precisamente al año siguiente, su colega y compatriota, el fisiólogo Theodor Schwann, llegó a la misma conclusión sobre los animales. Los resultados de estas conclusiones son lo que se conoce como la teoría celular. A continuación, veamos los 4 postulados esenciales de esta teoría. El primero de ellos: la célula es la unidad estructural porque todos los seres vivos están formados por una o más células. Absolutamente todos los seres vivos están compuestos por células o por segregaciones de las mismas. Los organismos pueden ser de una sola célula, es decir, organismos unicelulares, o de varias células, organismos pluricelulares. La célula es la unidad estructural de la materia viva y una célula puede ser suficiente para constituir un organismo. El segundo postulado de esta teoría dice que la célula es la unidad funcional de todos los seres vivos. Todos los seres vivos se originan a través de células. Las células no surgen de manera espontánea, sino que proceden de otras y de las anteriores. Si nosotros vemos el tercer postulado, es que la unidad de origen, puesto que toda célula proviene de otra preexistente, absolutamente todas las funciones vitales giran en torno a las células o su contacto inmediato. La célula es la unidad fisiológica de la vida. Cada célula es un sistema abierto que intercambia materia y energía con su medio. El cuarto postulado de la teoría celular dice que la célula es la unidad genética, contiene toda la información hereditaria, es decir, que en ella se mantiene la información que va a ser transmitida de generación en generación. ¿Por qué son importantes estos postulados? La teoría celular forma parte de la estructura conceptual de todas las ciencias biológicas. Es importante conocer que en una célula se realizan todas las funciones vitales, de modo que basta una célula para formar un ser vivo. Ahora, ¿cuál es la interpretación moderna sobre los postulados de la teoría celular? Veamos. Los organismos pueden ser unicelulares, compuestos por una célula, o multicelular, compuesta por muchas de ellas. Cuando las células se dividen, la información hereditaria contiene ADN, se transmite de célula a célula. El flujo de energía se produce dentro de las células. Todas las células tienen básicamente la misma composición. La actividad del organismo está determinada por la actividad de las células independientes. La teoría tiene 2 componentes. Todos los seres vivos están formados por células y todas las células derivan de otras células. Esto da la base para la definición de todos los seres vivos. Todos los seres vivos están formados por células y todos son capaces de reproducirse. En conclusión, es importante conocer que una célula se realizan todas las funciones vitales, de modo que basta una célula para formar un ser vivo. La segunda conclusión: existen organismos unicelulares, es decir, que solamente están formadas por una célula.
y también existen organismos pluricelulares. Estos organismos están conformados por 2 o más células. La teoría celular puede resumirse en que la célula constituye la unidad estructural y funcional básica que compone los seres vivos. No hay unidad de vida autónoma más pequeña que la célula, y una célula proviene de otra. ¿Cuál es la tarea que vamos a tener hoy? Se las presento. Van a hacer una línea de tiempo sobre la teoría celular. Explicar con sus propias palabras los postulados de la teoría celular. ¿Cuál es el instrumento utilizado para observar la célula? ¿En qué año Schleiden indicó que todo el material vegetal se compone por células? ¿Y por qué es importante la teoría celular? Muchas gracias por haber estado en esta clase con nosotros hoy. Recuerda, te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima.